Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la Dominica Quinta de Pascua. El domingo pasado fue la hermosa Dominica del Buen Pastor, por el pasaje del Evangelio que escuchamos. Hoy también escuchamos un pasaje hermoso del Evangelio, la vid y los sarmientos, Cristo y nosotros. Dentro de 8 días celebramos la sexta Dominica de Pascua. Y las 2 siguientes dominicas vienen a clausurar estas fiestas anuales de la Pascua. La dominica en que celebramos la ascensión gloriosa de Jesús a los cielos y 8 días después la venida de su Espíritu Santo. La ascensión de Jesús y la venida de su Espíritu, decía, clausuran estas fiestas natalicias o estas fiestas pascuales, mejor dicho. Por eso hoy, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos escuchando a San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, que nos narra en la primera lectura las dificultades que tuvo San Pablo con los primeros cristianos para aceptar su conversión. Porque recuerden que se convierte de perseguidor de Cristo, de la Iglesia, de los cristianos, en apóstol, en evangelizador. Y los cristianos, nos dice San Lucas en el libro de los Hechos, no lo aceptan al principio tan fácilmente. Dice pues la primera lectura: cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo fue presentando, lo presentó a los apóstoles y les habló de cómo Saulo había visitado al Señor en el camino, lo había derribado del caballo, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces, sigue narrándonos la primera lectura, vivió con ellos en Jerusalén. Desde entonces iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Y en aquellos días, la comunidad cristiana gozaba de paz en toda Judea, en Galilea, en Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Las comunidades cristianas crecían. Cada vez era mayor el número de los que aceptaban la fe y aceptaban el bautismo y se hacían discípulos de Jesús por la predicación de los apóstoles. Pero Pablo, al principio, no es tan bien aceptado por los cristianos. Y era natural. Todos conocemos algo de la vida de Pablo. Sabemos pues que fue el gran perseguidor de Cristo y de la Iglesia. Y ahora, el gran apóstol, el gran discípulo, el gran evangelizador, el gran predicador de su evangelio. San Juan, en la segunda lectura, insiste en que el amor cristiano es amar no solo de palabra, sino en creer en la persona de Jesucristo y en amarnos los unos a los otros como Él nos enseñó. Este es su mandamiento, que creamos y que nos amemos, dice San Juan, en la segunda lectura. No amemos solamente de palabra, amemos de verdad, amemos con las obras. Y en esto conocemos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochara. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Y quien cumple estos mandamientos, pues ese permanece en Dios, y Dios en él. Esa es la hermosa reflexión que hoy nos hace San Juan en su primera carta, que escuchamos hoy como segunda lectura.
Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura, también a Juan. En este Evangelio, Jesús habla de la vid y los sarmientos para mostrar cómo aún después de su partida será posible a los discípulos continuar en comunión con Él, con el Maestro, y así poder dar fruto, porque es lo que pide de nosotros, frutos y frutos abundantes. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Les dice a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador. Una figura hermosa como la del domingo pasado. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, las llamo por su nombre, ellas me siguen. Hoy Jesús se presenta como la verdadera vid y mi Padre, dice, es el viñador. Y al sarmiento que no da fruto en mí, se le arranca. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Unidos pues a Jesús, lo podremos todo. Ya Jesús en estos días, porque si dentro de 15 días celebramos la ascensión gloriosa de Jesús a los cielos y luego la venida de su Espíritu Santo, ya Jesús en estos días empieza a despedirse de sus discípulos. Les empieza a hablar de su partida y les llama hijitos, hijitos, me voy al Padre. Y es que salí del Padre y ahora tengo que regresar al Padre. Me voy al Padre porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a apartarles una, porque quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Y me voy al Padre para enviarles al Espíritu Santo Consolador. Pero no los dejo solos. Les enviaré al Espíritu Santo Consolador para que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, se empieza a despedir, empieza a hacer sus promesas de enviarnos a su Espíritu Santo, pero nos hace una serie de recomendaciones. Pongan en práctica el mandamiento del amor. Y hoy en este domingo, para expresar esa relación vital que debe existir entre Jesús y sus discípulos, recurre a la figura de la vid y los sarmientos. Para un pueblo campesino, para un pueblo agrícola, que conoce bien las tareas que deben realizarse para que las vides den buen fruto, esta comparación es hermosísima, es clarísima. Más aún, estas frases sobre la vid debieron suscitar en los discípulos el recuerdo de aquel famoso texto de Isaías que habla de la viña amada de Yahvé. Detrás de esta figura del Antiguo Testamento se decía que Israel era la viña del Señor, era el pueblo escogido por Dios. Y claro, Israel fue el pueblo de la alianza, de las promesas, el pueblo escogido. Pero de ahí la queja de Yahvé por la mala respuesta de aquel pueblo elegido que solo produce uvas amargas. Pero Jesús cambia la imagen, cambia la figura del Antiguo Testamento y Él mismo se presenta como la vid. Él mismo se ha convertido en la salvación. La salvación pasa por el hecho de estar unidos a Él. O sea, para hacernos merecedores de la salvación, tenemos que estar unidos a Él. Él es el tronquito, nosotros somos las ramitas. Y si la ramita se separa del tronco, se seca. La salvación, pues, pasa por esta realidad. Hay que estar unidos a Jesús. De la misma forma que los sarmientos tienen vidas y están estrechamente unidos a la cepa de la vid. Permanezcan en mí, les dice Jesús a sus discípulos. Y les dice una y otra vez,
Permanecer en Él es toda una actitud del discípulo, una actitud dinámica de seguir, de producir en la vida los sentimientos y las actitudes de Jesús. Permanecer en Jesús significa estar unidos a Jesús, seguir con Jesús, y ese es el camino para dar fruto o para tener vida eterna. Hay un movimiento apostólico que dice, como lema, dice: Cristo y yo, o Cristo y nosotros, mayoría aplastante. O sea, sin Jesús no lo hacemos. Sin Jesús, solo unidos a Jesús, daremos fruto y fruto abundante. No solo significa pues la promesa de una vida futura, sino tener vida en la existencia actual, gozar de los frutos del amor, la justicia y la bondad. Pues a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, podemos preguntarnos: ¿qué tan unido estoy a Jesús? ¿Qué frutos he visto últimamente en mí, en mi vida? Si estoy o no estoy unido a Jesús. ¿Qué ramas es necesario quitar o podar para crecer y dar más fruto? Y nuestra oración en este domingo debería ser: Señor, no permitas que nos separemos de ti. Al contrario, que siempre estemos unidos a ti. Pues esta es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios, queridos hermanos. Por otro lado, decía al principio de nuestra celebración, estamos iniciando el mes de mayo, mes especialmente consagrado a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Por eso hay un mes, un día, dedicado a nuestra Madre de la Tierra. Si todo un mes se lo dedicamos a nuestra Madre del Cielo, bueno, pues un día siquiera a nuestra Madre de la Tierra. En muchos países, por ejemplo, ese Día de la Madre es el día más cercano a una fiesta de la Santísima Virgen María. El domingo más cercano al 13 de mayo, que celebramos la fiesta de la Santísima Virgen de Fátima. Pues que crezca también en este mes de mayo nuestro amor a nuestra Madre del Cielo, rezando el rosario, ofreciendo flores. No debe pasar de moda esa hermosa devoción de niños de llevar una flor a nuestra Madre del Cielo. Y hoy, por otro lado, también celebramos la fiesta de la Santa Cruz. La cruz para nosotros, los católicos, es el signo de salvación, es el signo de vida. Cristo murió por nosotros en una cruz, pero para salvarnos, para darnos vida. Por eso la cruz es el signo de veneración del creyente. Y la llevamos en el pecho, la tenemos en las iglesias, la plantamos en lo más alto de las torres, en lo más alto de los cerros, en las construcciones, en lo más alto de las construcciones. Ahí plantamos ese signo de salvación para nosotros, que es la cruz de Cristo. Y en muchos casos, la cruz con el crucificado, el crucifijo. Pues hoy la Iglesia, 3 de mayo, celebra también esta fiesta de la Santa Cruz. Que la cruz de Cristo sea el signo hacia donde nosotros miremos. Como lo proclama la liturgia de la Iglesia ya en los días de la Semana Santa, el Viernes Santo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.